Vamos a hablar del sistema de intercom que tenemos en el control de realización. El sistema de intercom nos permite comunicarnos desde el control hacia el plató y del plató hacia el control. Lo primero que vamos a hacer es identificar los elementos que componen el sistema. El primer elemento es la unidad base, que está en el propio plató. Si la unidad base está apagada, no va a funcionar la unidad receptora que tenemos en el control de realización. Por mucho que tengamos encendido o apagado, el control que gobierna el on y el off está en la unidad base en el plató. Así que en primer lugar siempre hay que comprobar que está encendida. Una vez que está encendida, realmente el control en la unidad receptora de encendido y de apagado nos da exactamente igual, en tanto que el encendido y el apagado que nos importa es el de la unidad base. La unidad receptora la podemos dejar siempre encendido como un mecanismo de costumbre para mayor seguridad. Como os he dicho, esta es la unidad receptora y los controles que tenemos son tres básicamente. En primer lugar, el micrófono de realización, donde transmitimos las instrucciones a los cámaras y al regidor que podamos tener en el plató. Y para ello tenemos dos controles, hablar y escuchar. Esos controles se repiten en los 4 canales que tenemos disponibles. Esos canales se corresponden cada uno con las petacas y los auriculares que tiene pues, el regidor y los cámaras. Así que tenemos identificados los 3 elementos. En primer lugar, la unidad base, que está en el plató. En segundo lugar, la unidad receptora. Y en tercer lugar, cada uno de los canales que nos podemos comunicar se corresponde con una unidad de cascos y petaca. En la unidad receptora tenemos varios controles que debemos entender. Empezando por la izquierda, primero el micrófono. El micrófono donde dirigimos y damos las órdenes tanto a los regidores como a los cámaras que podamos tener en el plató. Esto tiene que estar encendido. Para activarlo debemos siempre pulsar este botón. Después tenemos 4 canales, de los cuales se repiten todos los controles. El primero el botón de call para llamar la atención al operador de cámara o al regidor. El botón de talk para poder hablar con él y listen para poder escucharle. Y luego debajo de listen tenemos un pequeño potenciómetro que regula el volumen de entrada del cámara. Por último tenemos un pequeño altavoz, que son estas rendijas que tenemos aquí. Lo vamos a necesitar siempre que no usemos un microcasco en el control de realización. Para poder habilitar este altavoz tenemos que apretar el botón de speaker on, que se quede encendido con esa luz naranja. Y lo mismo, el volumen de salida del altavoz lo regulamos con este potenciómetro de salida. Es importante que no acoplemos el micrófono del control con este altavoz, así que hay que regular muy bien tanto el volumen del altavoz como el volumen del micrófono. El último elemento es la petaca con los microcascos. Los microcascos son unos auriculares que si nos los ponemos tenemos la oreja derecha despejada para escuchar siempre lo que sucede en plató. La izquierda escuchamos las instrucciones y un pequeño micrófono para poder dirigirnos con el control de realización. Además, con un cable, el microcasco acaba en la petaca. En la petaca vamos a explicar los controles básicos. El primero de ellos es el encendido y el apagado que se hace con este botón rojo. Si lo encendemos, apretamos unos segunditos, nos sale una pequeña señal luminosa de que está operativa y unos medidores de la batería que tenemos, en este caso, pues casi al 100%. Tenemos un botón en la esquina superior derecha para poder hablar nosotros por nuestra propia iniciativa. Si lo pulsamos, vemos que aparece un botón verde. Eso es que ya está activo y podemos hablar. Lo apagamos para no poder hablar. Bien, ¿qué pasa si alguien llama nuestra atención desde el control de realización? Pues en este caso es la petaca A, así que vamos a usar el primer canal de la unidad receptora para poder llamar la atención. Si apretamos el botón de llamada, de call, la petaca vibra y además nos ofrece una señal luminosa. Vamos a hacerlo otra vez. Perfecto, eso es que alguien nos está llamando. Para poder hablar con el cámara que tiene la petaca A, lo más sencillo es apretar el botón talk y hablar. Si queremos escucharle, habilitamos el listen. Si nosotros hacemos un diálogo entre control de realización y un cámara, será importante siempre tener la regulación del altavoz, a no ser que estemos usando un microcascos en el hueco que nos queda para el control de realización.
Si no lo tenemos enchufado, siempre usaremos, para escuchar al cámara o al regidor del plató, siempre escucharemos el altavoz.